Hola, hola, buenas tardes, buenos días, de acuerdo al horario en el que están viendo esto va a quedar grabado. Es nuestra charla mensual de Renaci. En este caso vamos a hablar de este tema que muchas veces es motivo de consulta, que es qué pasa con el trabajo, el desempeño laboral cuando una persona está en duelo. Entonces vamos a hablar de duelo y desempeño laboral. Bien, el duelo, bueno, hagamos una definición como introducción, ¿no? Es un proceso natural de adaptación emocional y mental frente a una pérdida que sea para nosotros importante. Hay dos cosas para destacar acá. Lo primero es que es normal. Un duelo es siempre normal. Nosotros a lo largo de la vida vamos a estar sometidos a muchísimos duelos de mayor o de menor intensidad y de la mayoría de ellos vamos a salir sin ninguna necesidad de ayuda porque es un proceso normal y hay que aprender con el tiempo a tolerar esa frustración de la pérdida. Entonces, el primer punto es que es un proceso normal. Y el segundo punto es que la pérdida puede ser de diferentes cosas, ¿no? Puede ser la pérdida de un ser querido, que es probablemente el duelo más fuerte que vamos a tener nosotros entre la lista de duelos. Perder a alguien que es importante para nosotros, que es una pareja, que es un familiar, es seguramente el más fuerte de todos, ¿no? Pero también puede haber una pérdida por relaciones. Puedo estar en un duelo por una separación, un divorcio, o también un duelo por cambios significativos en la vida porque estoy en una edad diferente, un duelo del cuerpo, un duelo de la salud, porque tengo alguna enfermedad, o porque de pronto me tengo que mudar, cambiar de trabajo. Todos estos son duelos que nosotros vamos a tener que ir transitando a lo largo de la vida y que van a generar en nosotros seguramente una respuesta que va a depender mucho de cada uno y a esa respuesta se llama elaboración del duelo. De acuerdo a cada uno de nosotros, esa elaboración del duelo va a ser más significativa, más difícil, más costosa o un poco menos, ¿no? Va a depender de un montón de factores. A propósito del trabajo, cuando nosotros estamos en duelo por cualquier pérdida, vamos a aclarar, seguramente que van a haber signos y síntomas que nos impiden funcionar normalmente en nuestro trabajo, sobre todo cuando se trata de un trabajo que requiera mucha atención, mucha concentración, va a ser más complicado. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que nos pasan cuando tenemos que atravesar un duelo y estar trabajando. El primer punto es que es muy probable que tengas algún tipo de síntomas cognitivos. Cognición es pensamiento. Entonces, todo lo que altere tu pensamiento altera tu cognición. ¿Cuáles son los síntomas típicos? No poder concentrarse, no poder acordarse de las cosas o problemas para la toma de decisiones, ¿sí? Son características típicas de la alteración cognitiva del duelo. ¿Qué es lo que pasa a nivel del cerebro para que yo no pueda concentrarme? Resulta que hay una parte del cerebro que se llama hipocampo encargada de la memoria reciente. Todo lo que pasa hoy, en el día de hoy o en estos días anteriores, se guarda en ese lugar llamado hipocampo para que yo me acuerde qué hice hoy a la mañana o a dónde estoy yendo, qué estoy moviendo. Cuando aparece un proceso de duelo, ese hipocampo, ese sector del cerebro, no se renueva, no permite que se adapte nueva información, entonces la persona que está en duelo no puede aprender. Si estás en duelo y estás estudiando, es un problema, porque no puedes prestar atención, no te puedes concentrar o no puedes recuperar información porque ese sector del cerebro que se llama hipocampo está dañado. Les pongo de ejemplo el duelo en pareja, ¿no? Si perdiste a una relación de pareja y ha pasado 2 años, por ejemplo, si tu hipocampo no se renovó, seguís teniendo la sensación de que la pérdida fue reciente. Parece que fue la semana pasada, pero es precisamente por esta alteración que se da en ese sector del cerebro. Por eso cuando se da este tipo de alteración cognitiva, muchas veces tenemos que usar algún tipo de neuromodulador para limpiar ese sector que se llama hipocampo, para limpiar de neuronas, para que pueda recopilarse información nueva. Así que el primer grupo de síntomas que vamos a tener van a ser los síntomas cognitivos, ¿sí? Problemas con
el pensamiento. El segundo grupo de síntomas son los síntomas emocionales. A todo duelo sigue una fase emocional muy intensa. Siempre el duelo empieza de una manera muy intensa a ese nivel emocional. Entonces van a aparecer síntomas de ansiedad, esto de no poder estarse quieto, estar todo el tiempo pensando, no poder relajarse, no poder disfrutar de las cosas, no poder quedarse en el presente, ¿no? Tristeza, es como, es lógico, ¿no? Por la pérdida, tener ganas de llorar, tener este desánimo constante. Irritabilidad, que aparece cuando, por ejemplo, alguien quiere venir a consolarnos y no usa las palabras adecuadas. Puede haber este enojo que puede desplazarse hacia afuera, ¿no? O sea, te puedes enojar por ahí si tu familiar estuvo con médicos, te enojas con los médicos, o si tu familiar tardaron en llegar los de la ambulancia, te enojas con la ambulancia, te enojas con alguien, ¿no? Esto es muy, muy frecuente. Y el síntoma que siempre vemos en todos estos casos, la culpa, esta emoción de culpa, de pude haber hecho otra cosa, debía haberme dado cuenta, cómo no hice algo antes. Todas esas emociones son como muy frecuentes, sobre todo en la fase inicial del duelo, y alteran mucho mi capacidad de trabajo, ¿no? Los síntomas físicos, el atravesar un duelo es seguramente una de las situaciones de estrés más fuertes que voy a atravesar en la vida. Entonces, dentro de los síntomas más frecuentes está esta fatiga, este desgano constante, este que no me quiero levantar, el insomnio o la hipersomnia, es decir, no poder dormir nada durante la noche, despertarme a las 5 de la mañana, despertarme a cada rato o también dormir todo el día. Estos son síntomas físicos del duelo, ¿no? O algunos otros síntomas como los dolores de cabeza, problemas intestinales, es decir, el estrés ocasionado por el dolor genera muchos síntomas físicos que muchas veces es motivo de consulta al médico, motivo de consulta clínica, pero en realidad está viniendo desde este origen, ¿no? Desde el duelo. Y finalmente, algunos tipos de síntomas sociales. Hay una fase del duelo que se caracteriza por el aislamiento, generalmente inicial, en la que yo no tengo ganas de hablar con nadie, no me quiero cruzar con nadie que me haga acordar de este tema o que me comente acerca de mi familiar. Entonces trato de no hablar, de aislarme, me vuelvo mucho más callado y eso puede afectar obviamente mi rendimiento laboral, mi relación con mis compañeros, de acuerdo, ¿no? Al tipo de trabajo que yo tenga. Entonces, repasando, un duelo trae muchos problemas en el pensamiento, en las emociones, en el cuerpo y en las relaciones sociales que pueden interferir seriamente con mi rendimiento laboral y pueden hacer que yo no funcione bien en el trabajo, sobre todo cuando estoy en un trabajo en el que por ahí no se tiene en cuenta esto del duelo. Vieron que hay gente que por ahí tiene un ambiente laboral agradable, adecuado, donde te prestan atención cuando pasan algunas de estas otras cosas y hay otros en los que no. Entonces ahí es donde más se nos va a complicar probablemente esto de rendir, ¿no? Esto es una pregunta nomás para hacer, para que nos hagamos todos. Una persona que regresa al trabajo después de perder a un familiar cercano, ¿cómo se puede sentir? ¿Qué desafíos enfrentaría? Es decir, imagínense todo lo difícil que es volver a retomar la actividad cotidiana habiendo atravesado por un duelo. Hay dos tipos de respuestas. Una es esta que estamos hablando y la otra, que es muy frecuente, sobre todo en hombres, usar el trabajo como un mecanismo de defensa. Es decir, trabajar, trabajar, trabajar para impedirme a mí pensar y acordarme de mi familiar. Es un recurso, un mecanismo de defensa. Si dura poco tiempo está todo bien, pero como todo mecanismo de defensa, si se prolonga, puede llegar a ocasionar síntomas físicos, ¿no? Bueno, eso fue como una introducción de entender qué es lo que nos pasa cuando estamos en duelo y tenemos que enfrentar el lugar del trabajo. Como propuesta, nosotros siempre decimos que es importante la psicoeducación. Entonces acá, lo pueden ver ahí en la pantalla, les pongo algunos libros que podrían leer relacionados con el tema del duelo. Ahí dice, el duelo no es algo que simplemente se supera, sino que se aprende a vivir con él. Entonces,
no esperemos que el duelo pase. Lo que yo tengo que hacer es transitarlo, aceptarlo y cambiar a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Nadie sale igual después de atravesar un duelo. Bueno, acá van algunos de los libros que podríamos recomendar. Por ejemplo, El mensaje de las lágrimas, ¿sí? Es un libro que ofrece claves para entender este proceso del duelo, ¿no? Enfocado sobre todo en las emociones. ¿Cómo curar un corazón roto? Ahí tienen los títulos, ¿no? Después pueden repasar, lo pueden buscar a ver cuál hay en la librería o lo pueden buscar por internet, por Mercado Libre, ¿no? La rueda de la vida, de Cable Roses, que es como una conocida nuestra en todo lo que es el tema del duelo y el ciclo de la vida, ¿no? Estos son algunos que tienen más que ver con esto específicamente, ¿no? El duelo, un camino hacia la sanación. Explora la espiritualidad y algo de lo que vamos a hablar en un ratito, ya vamos a hablar mejor, que se llama mindfulness, que tiene que ver con técnicas para disminuir la ansiedad, ¿no? Cuando todo se derrumba, ven ahí, es una perspectiva más budista, ya vamos a entrar en eso, para entender y encontrar la paz. Esto no tiene que ver con que vos tengas una religión u otra, tiene que ver con una mirada de buscar un poco de tranquilidad, ¿no? Otras que no son tan directas acerca del duelo, pero que son muy recomendadas, por ejemplo, La invención de las alas o Resiliencia, descubrir tu propia fuerza en tiempo de adversidad, del famoso Boris Cyrulnik. Estos libros son libros que me pueden ayudar en esto de la psicoeducación, de entender lo que me pasa, de entender cuáles son los procesos por los que voy a atravesar cuando estoy en duelo. Entonces, los recomiendo, anótenlos, me parece que es un buen consejo para dar, poder leer y poder informarme, ¿no? Sobre todo si no voy a consultar y hacer una psicoterapia. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de esto, que se llama mindfulness. No sé si lo escucharon hablar antes. Nosotros estamos hace como 15 años con este tema de mindfulness y ha cobrado popularidad en estos últimos años. Hay una serie de Netflix, por ahí alguno la vio, se llama Mindfulness para asesinos. Es un criminal, digamos, que un abogado, bueno, que se vuelve criminal, que usa el mindfulness para estar tranquilo mientras comete sus crímenes, ¿no? Pero para darnos una idea de qué tan popular se ha vuelto esta palabra. Mindfulness significaría en español atención plena o conciencia plena. Son técnicas destinadas a concentrarte en el presente. Es una especie de meditación para ansiosos donde nosotros no buscamos necesariamente meditar o llegar a ese estado, sino que buscamos simplemente traer nuestra conciencia, nuestra cabeza, nuestros pensamientos al presente, a lo que está pasando ahora y aquietar un poco todo ese ruido interior que puede estar adentro nuestro cuando estamos elaborando un duelo. Ahí dice, mindfulness no es escapar de tu duelo ni ignorarlo, es acercarte a él con amabilidad, sin juicio y permitir que sea lo que es. Entonces, ahí tenemos tres palabras que son muy frecuentes en mindfulness como para explicarlo. Como ven, nuestra charla se fue todo hacia el lado de mindfulness, así que a partir de ahora vamos a hablar de esto, ¿sí? De esto como estrategia. Es decir, hablamos de estrategias para disminuir el estrés, la ansiedad en situaciones de trabajo, hablamos de mindfulness, ¿sí? Entonces, habla de amabilidad, que significa que vamos a tratar de hacer todo de una manera amable, cordial, amigable con nosotros mismos. Es decir, no vamos a tratar de ser tan duros con nosotros mismos. Hay un término que por ahí es confundido, que es el de la autocompasión, que no tiene que ver con esa autocompasión que todos piensan, sino que tiene que ver con, bueno, no seas tan duro con vos mismo. Bueno, listo, hiciste lo que pudiste, ¿no? Entonces, amabilidad es un término que usamos mucho en mindfulness. Sin juicio. Es decir, muchas veces lo que nos altera a nosotros al estar en cualquier situación es percibir esta desde una mirada, desde una lupa que le pone un juicio como de bueno o de malo o como una situación dramática o terrorífica. Y cuando dejamos de juzgar las situaciones, de ponerle etiquetas de bueno, de malo, simplemente está ahí la situación. Es decir, no es ni buena ni mala, es una situación que yo estoy viviendo.
no necesito ponerle etiquetas. Eso sería sin juicio, sin juzgar. Y finalmente, permitir lo que es tiene que ver con esta aceptación, que en mindfulness se usa la palabra aceptación radical. Es como acepto esta situación, esto es lo que es, no es otra cosa, tal vez me gustaría que sea distinto, pero es lo que es, ¿no? Aceptación radical. Acepto esta situación, dicen algunos, como si la hubiera deseado. Nadie desearía estar así, ¿no? Pero bueno, es una forma de decir, la acepto, ¿no? Como si lo hubiera buscado, como si fuera algo que yo necesitaba, lo acepto, ¿sí? Entonces, y- acercarte con amabilidad, sin juzgar y permitiendo que sea lo que es, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo donde las demandas no se detienen, el mindfulness puede ser una herramienta súper eficaz. Y vamos a ver algunas cosas que yo puedo llevar, como llevando nuestra charla a a la parte práctica, que yo puedo llevar a mi trabajo cuando estoy muy angustiado. Primer punto, detenerse, ¿sí? Estoy loco, estoy preocupado, estoy tenso. Trato de hacer una pausa con intención, es decir, me doy cuenta que estoy muy acelerado, simplemente trato de frenar. Es decir, freno, me tomo un momento y me pregunto, ¿qué estoy sintiendo? Observo, es decir, nuestro pensamiento va hacia nosotros y hacemos como una descripción de cómo estoy muy ansioso, estoy muy acelerado, empiezo por identificarlo y me detengo, ¿sí? Primer punto, entonces, me detengo, ¿de acuerdo? El siguiente punto, y esto es la clave en todas estas técnicas, es usar la respiración como un refugio, porque la respiración es una forma que yo tengo de frenar y volver al cuerpo, ¿no? Entonces, me tomo un ratito y conecto con la respiración. No es necesario que sea algún tipo de respiración en particular. Seguramente el que hace yoga, reiki o lo que sea, o tai chi, eh, conoce esa respiración que es abdominal, está bien. Mindfulness no necesariamente necesita ese tipo de respiración, aunque está bien. Lo que yo tengo que hacer es simplemente inhalar y exhalar. Ser consciente de mi respiración durante un ratito, 2 minutos, 3 minutos. Es increíble cómo respirar frena ese estado de estrés y de ansiedad. Es decir, si mi mente se distrae y empieza a pensar otras cosas, yo traigo de volverla de nuevo hacia mí y a pensar en mis pulmones, cómo se inflan, cómo se desinflan. Yo particularmente suelo recomendar aplicaciones para esto. Hay una que se llama Breath, que sería respira, Breath en inglés, que tiene como una línea que vos simplemente escuchando el ruidito, tiene una línea de inspiración y otra de expiración. Tiene distintos tipos de respiraciones. Hay otra en la que inspirás, sostenés y expirás, ¿sí? Pongan respiración en el buscador de aplicaciones y lo van a ver. Y cuando están muy ansiosos, es una muy buena estrategia para frenar este estado de angustia que yo estoy sintiendo, ¿sí? Me pongo a respirar 2 minutos, es decir, tampoco es una cuestión de mucho tiempo. Van a ver cómo este tema de respirar frena toda esa angustia de que estoy sintiendo, ¿sí? Punto 3, escanea tu cuerpo mientras trabajas. Es decir, lleva tu atención al cuerpo. Hay una técnica, la más famosa de, de mindfulness, que es el screening corporal, como un mapeo del cuerpo, donde vos empezás a pensarte de los pies, las rodillas, las caderas, tratás de sentir todo tu cuerpo cómo está y tratás de llevarlo a una relajación. Es decir, primero haces un escaneo corporal que por ahí después lo hacemos en una charla interactiva, ¿no? En un vivo, haces un escaneo corporal, sabiendo cómo está tu cuerpo en cada posición, y después empezás de arriba para abajo a relajar, ¿no? Como dice ahí, relajar la mandíbula, relajar los hombros, relajar los brazos. Es una técnica de escaneo corporal que viene muy bien hacerla cuando sentís que estás muy duro, ¿no? Muy contracturado. Una de las diferencias que tiene el mindfulness de cualquier otra técnica, yoga, meditación, respiración, es que
tiene prácticas que no son formales, que son informales, que tienen que ver con el presente y con la tarea que vos estás haciendo en este momento. Es decir, ahí dice, si escribe un correo, escribe un correo. Si tomás un café, tomás un café. Es decir, tratás de estar presente. Estás tomando un mate, sentís el mate, sentís la bombilla, sentís el calor cuando viene el agua caliente del mate y te concentrás por un ratito en esa sensación, ¿sí? Cada tarea con atención plena. De esa forma, nuestro cerebro empieza a acostumbrarse, a arraigarse al presente, a lo que estoy haciendo ahora, y deja un poco de divagar, de pensar, de ir hacia el pasado, hacia el futuro. Trato de frenarlo y una manera muy práctica es atiendo cada tarea que hago en cada momento, ¿sí? Dale espacio a tu duelo, es otra cosa que se suele decir, ¿no? Te sentás en silencio y sentís la tristeza, sentís el vacío, si tenés ganas de llorar, que vengan las lágrimas. Es decir, este momento le llamamos ola emocional, ¿no? Y en el duelo es como una ola que de pronto en cualquier momento te atrapa y aparece esa tristeza y bueno, le das un espacio, ¿sí? Te lo permitís. Te permitís estar triste, es válido, es normal, es sano, lo dejas pasar, lo transitas, lloras lo que tenés que llorar y después seguirás avanzando, ¿sí? Pero dale un espacio a esto. No está bueno, a esto le llamamos, se le llama en una parte de la psicología defensa maníaca, ¿no? No está bueno dedicarte a hacer cosas, llenar tu cabeza, porque le tenés miedo a pasarla mal o a sufrir. Entonces, listo, me permito, estoy así, es válido. ¿Eh? Finalmente, ya con esto vamos terminando, eh, cultivar la gratitud. Probablemente sea la enseñanza más importante y más difícil de practicar. Yo he visto muchos pacientes y los que están mejor y son más felices son los pacientes más agradecidos, más allá de su situación económica, social. Es decir, el agradecimiento es la clave para tener una sensación de bienestar y de una vida plena, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, cultiva la gratitud, es decir, agradecer qué y algo que hayas hecho durante ese día. Se le suele hacer como técnica llevar un diario de gratitud, donde vos cada noche escribís en tu diario qué cosas agradeces por el día de hoy. Por ejemplo, una taza de té, un mate, eh, despertarte, poder sentir el sol en la cara, tener agua corriente. Es decir, es impresionante lo que modifica nuestra mirada de lo que nos pasa el tener gratitud. Yo creo que muchos de los pacientes que atravesaron un duelo de un familiar lo atraviesan distinto cuando agradecen que esa persona haya estado en sus vidas, agradecen todo lo que pudieron compartir, agradecen todas esas experiencias vividas. Es como diferente, ¿no? Cuando hay esa capacidad de mirar atrás de una manera agradecida, ¿sí? Esto genera bienestar. Dice ahí, la gratitud no minimiza el dolor, pero amplía las perspectivas. En la conciencia plena, incluso en el dolor, siempre hay espacio para la luz. Entonces, gratitud, agradecer. Yo diría que hay dos palabras que son como base de este tipo de técnicas. Una es la gratitud y la otra es la solidaridad. Es decir, ayudar a los otros, entender que cuando ayudo al otro me estoy ayudando a mí mismo. Son cosas que funcionan muchísimo. Por eso nosotros en Renaci funcionamos con grupos, que son grupos formados por personas que tienen el mismo tipo de duelo. Y muchas veces cuando uno cuenta lo que le está pasando, está ayudando al otro, se preocupa por el otro. Y ahí viene el tema de la solidaridad, ¿sí? Entonces, esa sería la última consigna, cultivar la solidaridad. Bueno, esta es la última diapositiva. No sé, bueno, no sé si dejar de presentar. No sé dónde está. Bueno, no importa.
Voy a leer acá algunas preguntas. Ah, las personas no son preguntas, sino que dice, las personas pueden activar la cámara o micrófono para interactuar si quieren. El que quiera prender su cámara o prender solamente su micrófono y hablar, yo los escucho, o pueden mandar preguntas en cualquier momento para esta última parte, digamos, que es el diálogo. No sé si les llamó la atención algo de lo que dijimos. Venía Adri, sí. Acá, compartir. Dejar de compartir. Ahí está. Bien, ahí dejé de compartir. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario sobre algo de esto? ¿Alguno le pasó de tener dificultades en el trabajo, que no lo entendieran demasiado? Eh, en general, el duelo no está todavía como aceptado como un motivo de licencia laboral. Si yo como médico psiquiatra tengo una persona que no puede funcionar, no puede pensar, no, yo no puedo escribir como diagnóstico duelo o reacción de duelo para que le den una licencia por 15 días para que no vaya a trabajar. Tengo que poner depresión. ¿Sí? No es realmente una depresión, pero es para que nos demos una idea de que todavía no hay una conciencia social. ¿Sí? Dice Claudia, muy exacta las definiciones, gracias Claudia. Eh, hay muchos lugares que te dan 2 días, 3 días para hacer tu duelo y después tenés que volver a trabajar y volver al trabajo sin tener demasiada idea de nada, ¿no? Con toda tu cabeza dada vuelta. Por eso es bastante importante instalar este tema en la sociedad para que se entienda que es muy difícil funcionar bien cuando estás en una etapa de duelo, ¿no? Bueno. Espero por si hay alguna pregunta o algún comentario. Delia, ¿querés comentar algo? Te veo ahí en la pantalla. Hola. ¿Cómo estás? Sí, siempre Bien, bien. ahí. O sea, No, nada, primero, bueno, eso, agradecer este espacio. Eh, la verdad que en lo personal es muy útil y creo que, bueno, para todos es una linda herramienta. Y nada, me quedé como dando vuelta en eso de la gratitud que me pasa, ¿no? Todos los días también, para mí fue una herramienta, bueno, sí, es verdad, algo pasa. Todas las mañanas digo, gracias Dios por un día más de vida. Esa es mi frase, ¿no? Por un día más de vida. Y todas las noches también hago eso, ¿no? De que cuando abro la ducha, decir, gracias Dios por que tengo agua para bañarme, para refrescarme, para tomar. Y es verdad que tengo, cuando me levanto al agradecer la vida, y bueno, fíjate, qué sé yo, antes de dormir agradecer que tengo, bueno, para fluir o qué sé yo, que vendría a ser el agua, ¿no? Y sí, da un vuelco importante eso de la gratitud, que es algo hasta contradictorio si uno lo piensa desde la lógica, porque al haber perdido uno algo tan preciado, eh, ujú, se cree que, bueno, que pasa, ¿no? Eso que uno se enoja, pero sin embargo a mí me pasó personalmente que todos los días es ese gracias por un día más. Y teniendo claro, presente de que un familiar mío tuvo un día menos. claro, Este, claro. así que bueno, eso nada, compartir eso. Gracias, Delia. Nada. Gracias por compartir. Excelente. Sí, sí, es así. Es como que esto de perder a alguien te hace también darte cuenta de que estás vivo, ¿no? Es paradojal, pero también sos consciente de que estás vivo y de que tenés todas estas cosas para disfrutar. Hay un filósofo del libro acá un ratito que se llama Schopenhauer, que el tipo veía que entre la gente que iba a hablar con él, la gente más feliz no era para nada la que tenía más dinero, para nada, sino que era la gente más agradecida. Es decir, puedes tenerlo todo, pero si lo naturalizás, si para vos es normal agarrarte tu avión y te vas, no sé, a Miami, y es normal, no, el disfrute no es el mismo. Entonces, estas cosas cotidianas de estar vivo, de la ducha, de
sentir el sol de un café. Yo creo que esa gratitud por lo que está naturalizado es clave para tener bienestar. Así que, excelente. Bueno, acá veo que hay preguntas, no son están mis anteojos. Bueno, voy a tratar de leer, de generar otros anteojos. Dice, muy difícil de gestionar algunas emociones en esos momentos, pero hay que trabajar para estar lo más preparado posible. Sí. Las emociones son cosas que se sienten, no son cosas que se manejen, ¿no? Es como que uno las siente, las acepta, las transita, por eso muy bien dicho, las gestiona, pero no es algo que podamos dejar de sentir. Por eso hoy hablábamos de una aceptación radical de esto que me pasa. Listo, acepto, estoy mal, estoy triste, esto es lo que hay, no hay otra cosa. Y bueno, me lo permito, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con eso. Muchas gracias por varias de las cosas que describió. Es muy importante darnos cuenta cuando necesitamos ayuda. Para mí la terapia fue realmente sanadora. Por eso hoy tiramos algunos libros, ¿no? Porque eh, muchas veces no tenés acceso a un terapeuta porque estás en un lugar alejado o no conoces a nadie o por ahí no tenés esa confianza. Y, y muchas veces un libro sirve como un buen educador, un libro como que de alguien que sepa del tema, ¿no? O buscar especialistas o incluso googlear, creo que es una buena alternativa a la terapia. Hoy decíamos que la mayoría va a transitar esto sin necesidad de terapia, pero va a haber un grupo de personas a las que seguramente van a necesitar ayuda, ¿no? Dice acá, esperen que hay uno más abajo. Ah, no, están escribiendo en este momento. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? A ver. Esta charla va a quedar en YouTube y también este tema, nosotros tenemos un podcast que se llama Guía para mi duelo. Lo hacemos con Luciana, que es la psicóloga que trabaja acá conmigo. Y si ponen en Spotify Guía para mi duelo, desarrollamos este tema entre tantos otros, ¿no? Hablando del duelo. Bueno, ahí está lo que estaban escribiendo. Dice, a mí me pasó que estaba todo el tiempo haciendo mil cosas para no pensar. Claro, claro. Es el- los mecanismos de defensa, todos los mecanismos de defensa son sanadores y están bien y son mientras duren poco tiempo. Es decir, que yo instale esto durante un par de semanas, un mes, está bien. El problema es cuando yo insisto con ese mecanismo para no caer, ¿no? Para no estar triste, que eso que ya les decía hoy es un poco muy masculino esto de intelectualizar. Cuando hay una muerte del hombre es el que se encarga en general, ¿no? Se encarga de averiguar, de hacer, de los papeles, de esto, intelectualiza para no permitirse la emoción. Entonces, ojo con eso de no permitirse llorar o no permitirse estar triste. Y yo creo que el miedo a sufrir nos hace tomar las peores decisiones de todas. ¿Viste cuando vos decís, voy a terminar esta pareja? No, pero voy a sufrir. Voy a salir de este trabajo? No, pero voy a sufrir. Al final el miedo a sufrir nos hace pasar la peor. Entonces, creo que tenemos nomás que enfrentar y bueno, listo, chao. La voy a pasar mal, voy a sufrir, voy a estar triste y avanzo. Entonces, por ahí evitar la tristeza así, llenándose de trabajo, pensando otras cosas, no es una buena idea, ¿sí? Simplemente, listo, estoy así, la voy a pasar mal, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Bueno, ahí están escribiendo un comentario. Nos quedan unos minutitos más por si alguien quiere contar algo. Estoy acá hasta que terminen de escribir ese comentario. Buenas noches, Hola Ana. ¿cómo estás? Bueno, Me gustó esa de las técnicas. Yo soy maestra jardinera y la verdad que en este momento de mi duelo, estoy muy aturdida y trabajo con chiquitos de 2 años que tienen toda la energía y me pasa que esta semana, o sea, yo volví enseguida a trabajar, pero me pasa que esta semana estoy muy aturdida. Y bueno, a ver si aplicando alguna de esas técnicas puedo bajar un poquito. A mí me puse bueno, algodón en las orejas en un momento porque es como que
es un aturdimiento muy profundo, que Me nunca lo... imagino. Así que Más bueno, en, más en tu trabajo, ¿no? Que me imagino lo que deben ser todos los chicos gritando ahí, bien agudo. Sí, sí. felices, chicos felices, Sí, sí, chicos, que en qué bueno. otro momento lo disfrutás, ¿viste? Sí. Pero estando así, creo que está bueno practicar algunas de estas cosas como para zafar un poco, respiro, bajo, salgo del lugar, es decir, ponele que están todos los chicos ahí jugando, qué sé yo, me retiro unos minutitos del lugar, salgo, voy a otro lugar tranquilo, cambio la vista de lo que estoy viendo, estiro mi columna, hago un par de respiraciones, me conecto un poco con mi respiración y Mm, vuelvo a ingresar. Sí, bien. es buena esa, así que sí, me encanta. Después googlea, seguro que lo escuchaste, pero googlea mindfulness. Hay un montón de técnicas y todas tienen que ver, estas técnicas informales, con los sentidos. Les tiro algunas, por ejemplo, no sé, a ver, me sirvo un vasito de agua, bueno, una gaseosa, de algo que tenga sabor, y yo agarro el vaso, siento el olor, siento el frío, siento el sabor, En ¿y la qué hago? hora. ¿Sí? El ahora, un ratito, lo mismo un café, un ratito, me concentro y esos segundos, esos minutos apaga todo. Porque mi cerebro no puede tener prendido el circuito ese de la ansiedad y de la tristeza y otro circuito que se llama de saliencia, el que hace algo. Entonces, ese segundo apaga todo. Otra técnica, me pongo auriculares, me pongo música de un grupo que me guste y trato de escuchar completo un tema que dura 3 minutos más o menos. Escucho completo el tema, escucho el bajo, la guitarra, el pianito, escucho, cada vez que mi cabeza se va hacia otro lado lo traigo de nuevo. Listo, terminó el tema, te aseguro que estás ahí abajo, re tranquila, ¿sí? El tacto, bueno, este es menos, ¿no? Agarro algo y siento la rugosidad, siento la temperatura, es decir, mindfulness son técnicas informales que tratan de conectarte con el ahora usando los sentidos. Después Bien, googleenlo, pero les va a servir. gracias. Gracias, Ana María. Acá dice... No creo, yo creo que por una cuestión general, miren cómo estoy arrugando, pero no veo nada. Yo creo que por una cuestión generacional no estamos acostumbrados a buscar apoyo o ayuda. En mi caso, trato de aceptar las cosas tal cual se presentan. Si puedo las cambio y las mejoro. Si no, las acepto y dejo pasar. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una cuestión generacional de no buscar ayuda, de valerme por mí mismo. Es como ver como debilidad la búsqueda de ayuda, ¿no? Sí, es como que las cosas han ido cambiando, pero estoy de acuerdo. Les pongo de ejemplo el gimnasio. Antes era como que algunos iban al gimnasio. Hoy es la regla entre los chicos ir al gimnasio. Es difícil que un chico no haga gimnasio o no haga un deporte. Es como que las cosas han ido cambiando y estoy de acuerdo con esto que muchas veces te parece que te forzás a hacer las cosas vos solo porque no querés pedir ayuda. Y sin embargo, si hay algo en lo que necesito ayuda, porque es muy social, es el duelo. El duelo es muy social. Por eso nosotros hacemos los grupos, porque seguramente que el otro me va a ayudar más que una sola persona, ¿no? El otro que siente lo mismo que yo estoy sintiendo. Así que bueno. Bueno, estamos en horario, así que gracias a todos por la atención. Gracias Delia, gracias Ana María, gracias por estar ahí. Les mando un abrazote fuerte y que tengan un buen fin de semana. Y estamos en contacto por acá.